La selección de México empata ahora contra Valencia y qué barbaridad, o sea, realmente fue, entre comillas, una lamentable presentación por varias razones. De entrada, sí, se van adelante en el marcador 2-0, un buen gol de tiro libre de Alexis Vega, una gran definición de Osiel Herrera, un tiro de media distancia y párale de contar, porque las llegadas que se generaban eran con muy poca claridad, el 9 que sea. Llámale Memote, llámale Berterame, llámale Raúl, llámale Henry, llámale Santi, sufre muchísimo en la selección porque no le llegan balones, no hay un enganche natural y sobre todo no hay creación de fútbol. Ahora, hasta la defensa, que entre comillas fue lo mejor ya en el segundo tiempo, los goles fueron por errores muy puntuales, marcas bastante perdidas y los cambios, cuando entre comillas entraron los jugadores estelares, creo que terminaron perjudicando aún más a una selección que no termina ni por definir un estilo de juego y mucho menos por conocerse entre ellos, cosa que resulta en este tipo de resultados. Ahora, vamos a presentarles el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos para después analizarlo tácticamente, ya que hay cosas muy interesantes, chécalo muy bien. Aquí nosotros ponemos como lo mejor a Osiel Herrera, a Dani Gómez y Vicent Abril, 2 de Valencia y 1 de México. En lo peor ponemos a Carlos Rodríguez, Germán Berterame y Fran Pérez, 3 jugadores, 2 de México, 1 del Valencia. Pasamos a lo táctico y te explico. México arrancó con un 4-4-2 y Valencia con el 4-2-3-1 que por lo regular ocupa en la liga, salvo que ahora no había más que 2 jugadores titulares en el primer tiempo. Ya después fueron entrando unos más, que ojito con esto. Hablemos de la selección. Este medio campo entre Romo y Charly Rodríguez evidentemente no funciona de la misma manera aquí que como lo hace en Cruz Azul por una sencilla razón. Aquí en la selección tienen que distribuirse en contención, en generación y sobre todo en darle equilibrio al medio campo del equipo, donde tenías a un Osiel Herrera y tenías a un Alexis Vega que sí buscaban profundidad y desde mi perspectiva fueron de lo más rescatable en este partido de la selección, particularmente Osiel, pero ¿qué terminaban por generar? La idea de Javier Aguirre es, te defiendes con un 4-4-2 y atacas con un 4-2-4. Entre comillas no suena mal porque cuando ya buscaras profundidad, Romo tomaría el lugar del contención para evitar que hubiera un enlace entre el interior y el delantero del Valencia, que entre comillas se cumplió, y Charly Rodríguez funcionara como ese creativo. Pero de verdad, Charly en la selección simplemente no se halla. Todos los balones que recibía era recibo, retrocedo, obligo a que los extremos que ya habían avanzado en transición ofensiva generen retroceso y distribuyo mucho pase lateral. Si veo que están marcados, entonces busco incluso a los centrales o al contención, o yo conduzco pero lateral o incluso en retroceso. Es decir, Charly como creativo no está funcionando más que dando pases de seguridad. Por lo regular, este movimiento en ataque se hizo muy poco, veíamos mucha lateralidad con Romo y con Charly distribuyendo balones. Sí, lo de Brian González buscaba, entre comillas, Jorge Sánchez casi ni se mencionó. ¿Por qué? Porque sí, Alexis Vega y Osiel estaban haciendo un buen ida y vuelta, pero cuando trataban de conectar o con Memote o con Germán, era un amontonadero, porque Memote era la instrucción clara. Tú trata de ganar la espalda de los centrales, los cuales creo que dentro de todo hicieron buenas coberturas por ahí. De verdad, lo de Vicent Abril, el portero del Valencia, que es el tercer portero o el cuarto portero del equipo, digamos, tuvo por ahí un par de errorcitos, pero gracias a él tuvo muy buenas atajadas, particularmente una que le sacó a Berterame un cabezazo sensacional, un tiro raso también muy difícil. Creo que gracias a él el equipo se sostuvo y pudieron responder, porque la selección mexicana su gol fue por un balón parado y el otro justamente porque el amontonadero que generaban Germán Berterame y de igual manera Memote abrían de cierta manera la zona para los centrales, obligando a que los contenciones bajaran, y aquí fue creo que de los momentos más lúcidos de la selección, donde se interiorizaban Alexis y Osiel teniendo como esta capacidad para que los laterales subieran. Entre comillas fue el único momento en donde se notó la idea de juego que tiene la transición de Aguirre en defensa y ataque para interiorizar a los extremos, darle permiso a los laterales de subir y atacar con bastantes jugadores. Justo de aquí es donde nace el gol, donde Osiel tiene el balón afuera del área y termina en un gran gol. Al intentar hacer eso justo en un balón dividido, ya más adelante cuando México iba 2-0,
el golazo que se termina mandando Dani Gómez. El primero fue por un balón dividido en donde el lateral termina comiendo espacio, los interiores terminan avanzando y qué mal fildeo tuvo César Montes. Digamos, se perfiló entre comillas bien, regalándole la banda al delantero. Simplemente con un quiebre lo saca de la jugada y no pudo contenerse porque lo tenía corriendo hacia su propia portería. Desde ahí ya está regalando mucha ventaja. Obviamente la definición fue un punto de aparte, lo de Dani Gómez es un golazo. Pero, entre comillas, lo que hizo Javier Aguirre para tratar otra vez de normalizar, entonces compactó más las líneas, ¿sí? Se seguía manteniendo el 4-4-2, pero ya teníamos muy juntitos a César Montes, de igual manera al Chiquete y Brian o Jorge, sí se distribuían, pero trataban de generar un poquito más de líneas pegaditas. Entre comillas funcionó porque se terminó parando un poquito el juego, 2-1 en el primer tiempo, pero en el segundo, este amontonamiento de jugadores fue lo que pasó factura. Porque entran nuevos, entra Eric Lira y entre comillas aquí se notó mucho la intención de hacer un bloque de 5, tener 2 en punta y 3 en medio campo, donde ya tenías de igual manera, seguías teniendo a Charlie, el cual no salió, seguías teniendo a Ciel, tenías teniendo a de igual manera Alexis Vega, pero ya tenías a Eric Lira como otro jugador que iba a ser un pivote o un pistón, en donde justo al tener a este jugador aquí y no conocer el movimiento ni de César ni de Chiquete, termina cayendo el segundo gol en donde la única labor que tenía que hacer Eric Lira era anticipar la jugada, ya que Chiquete y César tenían que salir a cortar la misma. En esta jugada termina cayendo el segundo gol de Valencia y de aquí no solamente ya no se generó buen fútbol, la selección se veía demasiado presionada. Entró Chino, entró Orbelín Pineda, entró Raúl Jiménez, entró Edson Álvarez, se regresó a la línea de 4 nada más. Entre comillas ya está otra vez una especie de 4-4-2, 4-2-4 para atacar o incluso ya parecía una especie de 4-1-3-2 y posteriormente estaban Chino y estaban Raúl Jiménez arriba, ya teníamos al Piojo Alvarado, ya teníamos a Orbelín, teníamos a Charlie, pero ya no había tanto equilibrio porque no había con quien Eric Lira desahogara balones. Sí estaba Edson Álvarez, entre comillas tenía salida, pero ya era un amontonamiento y era de a como caiga, pero hay que buscar ganar el partido y Valencia lo entendió, se defendía muy bien paradito con una especie de 4-5-1 y recuperaba el balón, pasaba nuevamente al 4-2-3-1, desplegaba nuevamente el balón México y otra vez 4-5-1 y de ahí ya no los dejó elaborar nada. No buscaron centros, no buscaron profundidad porque entonces los extremos ya tenían que pasar hasta por 2 aduanas. Si querían interiorizar con Chino, si querían interiorizar con Jiménez, luego se encerraban las líneas y entonces simplemente ya no funcionó nada de la creatividad que entre comillas deberían de aportarle esos 3 interiores que tiene la selección para tratar de surtir a 2 delanteros, los cuales se nota que la posición del delantero en la selección actualmente sufre y demasiado. Es lo que nosotros notamos en este partido. Si tú viste algo más que no hayamos mencionado aquí o quieras agregar alguna opinión o conclusión, por favor todo, escríbelo en los comentarios.